Amables televidentes, estamos nuevamente en su programa Hablemos Claro. Hoy nuestra invitada es la doctora Clara Inés Fori. Ella está aspirando a la alcaldía municipal de Puerto Tejada. Bienvenida, doctora Clara Inés, a su programa Hablemos Claro. Buen día, muchas gracias. Aprovecho la oportunidad que me está dando este importante medio para dirigirme a la comunidad. Buen día nuevamente. Amables televidentes, hemos tenido muchos invitados en el curso de este año y este es uno de ellos y van a venir muchos y muchas más. Pero esta dama que ustedes ven aquí ha significado mucho para el municipio de Puerto Tejada. Para aquella generación que está un poco desactualizada, para quienes no la conocen, ¿quién es Clara Inés Fori? Clara Inés Fori es una dama común y corriente, una portejadeña que inicialmente se preparó aquí en Puerto Tejada y por aquello de los perfiles y de las instituciones debió a capacitarse. Fui educadora, me formé como normalista superior en la ciudad de Roldanillo Valle. Posteriormente me eduqué en la Universidad Santiago de Cali, fui abogada, me hice abogada y he hecho infinidades de cursos, capacitaciones, diplomados en aras de ir creciendo porque el conocimiento es básico para el ser humano. Y finalmente hice 2 especializaciones en la parte de gestión y gerencia ambiental. ¿Cuándo se le ocurre a usted como mujer incursionar en un mundo que prácticamente estaba reservado para la parte masculina? ¿Cuándo se le ocurre a usted decir, Clara Inés puede ser alcaldesa de Puerto Tejada? Nunca se me ocurrió, nunca lo pensé, nunca lo soñé. Fue la respuesta que me tocó dar o que consideré debía dar a aquellos amigos, líderes y personas que vieron en mí una posibilidad de desempeñarme bien. Ya me conocían como educadora, me conocían como abogada en la parte litigante y consideraron esa posibilidad y decidí aceptar. Y llegué a la alcaldía sin haber hecho carrera, sin habérmelo propuesto. Por eso vivo tan agradecida porque ese regalo que Dios me dio la comunidad de Puerto Tejada, lo valoro y llegué así, de sorpresa, sin prepararme y sin carrera política. ¿Cómo enfrenta usted este mundo tan intrincado, tan tortuoso, tan difícil, de tomar decisiones en un panorama tan agreste como es el de hágame esta alcantarilla, este presupuesto no va para allá, esto sí va para acá? ¿Cómo fue esa experiencia? Lo que pasa es que el conocimiento y el carácter hace que se definan cosas. Si usted no tiene carácter, si usted no tiene conocimiento de cómo hacer las cosas, si usted no tiene conocimiento de su realidad, de su entorno, de su comunidad, usted no decide bien. Entonces, cuando el pueblo le entrega un mandato, cuando la ley le entrega esa posibilidad de gobernar a uno, uno sabe que tiene que rendir al máximo, tomar la decisión en el momento oportuno, ser rápida, diligente y contundente, porque es lo que espera la comunidad. Las decisiones de un mandatario definen su forma de ser, definen sus resultados y es el carácter de un mandatario lo que hace que las decisiones que toman sean positivas y sean de buen impacto para su comunidad. Clara Inés Fori, en Hablemos Claro, hay un barrio que se llama Villa Clarita. Consideramos, y muchos de Puerto Tejada conocen más la historia que este servidor, que se debe a ella, quien fue la gestora del sitio, del lugar. Brevemente cuéntenos, doctora, ¿cómo es esto de Villa Clarita? ¿Por qué es Villa Clarita y por qué hay Ceiba allá en ese mismo sector? ¿Cómo es la cosa? Claro, al llegar a la alcaldía y al hacer el diagnóstico de los problemas, de las necesidades de mi pueblo, encuentro que una de las falencias es la falta de vivienda. Había un hacinamiento impresionante y entonces veo que debo responder a ese requerimiento, a esas peticiones, sin haberlo prometido, pero sí cumpliendo con los mandatos del juramento cuando uno se posesiona. Veo la necesidad y empiezo a gestionar, miro que hay un lote de la parte urbana que no tiene
los servicios, que no tiene la adecuación, que no tiene la infraestructura, y empiezo a gestionar, busco cómo se compra, presento el proyecto, instalamos, organizamos lo que era el fondo de vivienda en ese momento, presentamos el acuerdo al Consejo Municipal, esa propuesta es bien acogida, es aprobada, felicito también al Consejo Municipal de ese momento, porque si ellos no aceptan, no aprueban esto y no me permiten aprobar esa partida para comprar ese lote y luego hacer el proyecto, no haya sido posible. Entonces esas 549 viviendas que se hacen allí nacen de la participación comunitaria, analizando cómo debieran ser, que no fuera un espacio paupérrimo, que la gente tuviera una vivienda digna, un espacio cómodo, donde ese proyecto hubiera escuela, parques, hubiera centro comercial, hubiera todos los servicios, buenas vías, como al final se logró. Yo soy feliz, vivo contenta cuando paso por ahí, la gente la veo en esas viviendas bien hechas, bonitas, organizadas. Ah, que le falta. Sí, tenemos que terminar el proceso, terminar el proyecto, y cuando me retiré no lo habíamos terminado, otras administraciones han logrado contribuir ahí, pero el proyecto desde hace 20 y pico de años que lo instalé, que lo gestioné, que lo logré, que lo inicié, no se ha terminado, le hace falta. Pero la gente ya vive, ya se ha solucionado en gran parte el problema de vivienda, al menos para esas 549 familias que multiplicados es una cantidad de gente. Fuera de solucionarle los problemas de vivienda a muchos portejadeños en esa época, doctora Clara Inés, ¿qué otras obras logramos destacar que fueron de su autoría para que la nueva generación conozca qué hizo Clara Inés Fori? La verdad que las obras fueron muchísimas. Se me escapan muchas obras, pero hay unas importantes para mí. Por ejemplo, lo del barrio, del puesto de salud del barrio del Oriente, el plan maestro del acueducto alcantarillado, fue de las primeras obras que se dio, la construcción, extender las redes, porque en esa época la tubería que estaba de acueducto era aquella que no llenaba los requisitos y debió cambiarse a la que había definido Iconte y las leyes del país. Con ese plan de acueducto alcantarillado se mejoró ostensiblemente, no la parte tanto de volumen, cantidad y calidad de agua. Calidad sí, porque ya el agua podía pasar, ya no estaba tan contaminada, porque anteriormente la tubería venía sí así de la fuente, salía regular o mediocre en el camino, en la conducción, esta se perjudicaba. Esa obra a mí me llena mucho, además de la Casa de la Mujer que la destruyeron, la segunda parte de la galería, la segunda planta de la galería, donde ahorita se funciona, y hay otra planta que fue la segunda parte de la Escuela San Pedro Claver, también el encerramiento de esta institución para que allí empezaran a funcionar las universidades que pedíamos se asentaran y que se asentaron inicialmente allí en ese espacio. Tenemos obras muy lindas, en ese momentico se compró el primer compactador de basura, se compraron volquetas, vehículos para la administración, para el consejo, se compró un lote en la vereda Perico Negro para echar los desechos sólidos para las basuras, que era destinado para un relleno sanitario, pero al final no se le dio el tratamiento y se convirtió en un problema. Y posteriormente vimos la necesidad de hacer arborización. ¿Qué es lo que pasa? Que obras que se hacen luego no se continúan, no se mira, no se revisan, no son alimentadas, abonadas, continuadas por las otras administraciones. Entonces recuerde usted, hace 24 años que fui alcaldesa y hay obras que ya no existen. Por ejemplo, la Casa de la Mujer, que fue una de mis obras soñadas, pero llegó otra administración y la quitó, la destruyó, la borró y ya no está en el mapa, pero se construyó. Hay evidencia de que esta obra fue muy grande. ¿En dónde quedaba ubicada? Disculpe. La Casa de la Mujer está ubicada a continuación de la Escuela Sagrado Corazón de Jesús, entre la parte que funciona en la esquina de la administración municipal, donde antiguamente funcionaba EARPA. Allí ahorita funciona la Casa de la Justicia. Antes allí se construyó la Casa de la Mujer
y sin son ni ton fue destruida, fue cambiada y quitaron las paredes, hicieron otra que le llaman la Casa de la Justicia. Se logró la electrificación de la Serafina, se logró hacer el Palacio de Justicia. En mi momento, el Palacio de Justicia, donde funciona la justicia, esos recursos no fueron conseguidos por mí, pero cuando yo llegué ya estaba esos recursos asignados. Me tocó a mí la construcción del Palacio de Justicia contiguo a la galería. Ahora que recuerdo la galería fue adecuada, se pavimentó toda esta parte que estaba completamente en tierra, los cubículos que están donde funcionan negocios, la mayoría fueron hechos por mí porque don Félix Lazo había hecho algunos y no se habían terminado, se adecuó toda esta parte para que la gente pudiera sentirse mejor. También en esta parte de obras podemos mencionar el taller o el parqueadero de los vehículos del municipio, también contiguo al Palacio de Justicia, porque no teníamos dónde llevar los vehículos. Esta obra fue hecha en todas las escuelas y en todos los centros educativos. Se arreglaron las unidades sanitarias, se arreglaron salones, se arreglaron techos, se atendieron los centros, las casas comunales fueron atendidas en ese momento, la parte de graderías, los centros deportivos, en muchos se hicieron graderías móviles en hierro y madera para que éstas pudieran movilizarse de un lado a otro. En la parte de obras también tenemos la recuperación de la villa en ese entonces, que estaba un poco acabada, que estaba destruida, se recuperó, se construyó un kiosco. Posteriormente, en la parte del hipódromo, vimos que era necesario que esa parte se cuidara, se mejorara. Se construyeron muros que ya por la delincuencia y la inseguridad fueron destruidos. Los parques, hay parques, por ejemplo, el de la Esperanza, el de la María, esos parques también fueron hechos dentro de mi administración. Hay una obra que me gustó demasiado, fue el ajuste institucional, lo de carrera administrativa. Hay gestiones que no se ven, no están en obra, no están en cemento, no están en monumento, pero que son importantes. Por ejemplo, la gestión que se hizo con la entrada de las empresas, de otras empresas de transporte, porque antes teníamos solo Transporte Puerto Tejada, y como motorista luchamos para que entrara y se mejorara este servicio. Diga usted que Montebello, que se dio también la posibilidad de que entrara Transarmenia, Vallecaucana y otras empresas. Esa gestión a mí me parece muy importante. Obras son amores, y considero yo de que muchos portejadeños de la nueva generación desconocían toda esta serie de factores que han ido en desarrollo para el municipio de Puerto Tejada. Usted es una mujer de decisiones de armas tomar, pero en ese cúmulo de decisiones que usted toma, ¿cómo considera como política que se inicia en una administración una obra y esta no se continúa? ¿Cuál es el perjuicio enorme que se le pueda dar como impacto al municipio cuando esto ocurre así, que se deja una obra truncada, una obra a la mitad, y no se le da la continuidad y la finalización que corresponda para que un municipio dinamice su progreso y su desarrollo? Esto es algo lamentable, triste, porque es que afectamos a la comunidad. Esto es integral en el momento en que la comunidad se dé cuenta que tiene que exigirle al mandatario que continúe las buenas obras que el anterior se viene ejecutando. Yo pienso que por eso en este proyecto político que estamos trabajando y construyendo ahora, estamos pensando a largo plazo. Estamos pensando a un Puerto Tejada 20, 15, 30 años. ¿Por qué? Porque ¿qué nos sirve hacer grandes obras y que el que llegue sea de otra corriente, de otro grupo, y no le interese esa obra, sino que le interese sencillamente ocultar otra gestión y colocar su pensamiento, su obra, y despilfarrar y maltratar o gastarse unos recursos que son de la comunidad?
pienso que ahí hay que hacer un llamado a nosotros los candidatos, a las personas que aspiren a llegar a cualquier cargo público y en especial los alcaldes y concejales. Tenemos que luchar, acabar este canibalismo, este enfrentamiento y hacer que los recursos sean bien utilizados y que se continúe la obra. Desde mala presentación cuando no hay continuidad. Pienso que este tema debe ser como un tema de conversación, análisis en la comunidad de Puerto Tejada. Debo hacer una claridad, amables televidentes, aquí en Hablemos Claro. La doctora Clara Inés estaba siendo candidata o precandidata, mejor, aspirante a la candidatura por el Partido Liberal. ¿Qué pasó? ¿No le ofrecieron garantías en el liberalismo? ¿Por qué ha habido ese cambio? Cuéntele a la audiencia, a la teleaudiencia, ¿qué ocurrió? ¿No quizás encontró garantías? ¿Qué pasó, doctora Clara Inés? Bueno, la verdad es que ustedes conocen, yo fui a la alcaldía, ocupé este cargo porque el Partido Liberal y la comunidad me propuso. Yo siempre he tenido ese respeto por mi Partido Liberal y he estado allí y consideré que podía ser muy buena opción. Empezamos una dinámica buena, importante, pero eso se fue dilatando, se fue desgastando. Un líder se debe a sus adeptos. En este momento, la mayoría de la gente que me está siguiendo y que me propuso este nuevo proyecto político son gentes que de pronto no tienen una afiliación a X o Y partido. Hay muchos del Partido Liberal o de otros partidos, gente que nunca ha participado ni se ha afiliado a ningún partido, y uno se debe a ellos, y vimos que nos estábamos desgastando, más bien era el proceso de dilatación. Y analizamos este aspecto y decidimos hacernos a un lado, porque en el Partido Liberal venían otros aspirantes que tienen igual derecho que yo o mejor derecho que yo, y no vimos que este camino se fuera aclarando cada vez, como espera uno en cualquier proceso, y decidimos hacernos a un lado, buscar por otro camino donde fuera más fácil para llegar al objetivo. Amables televidentes, ella deja, entre comillas, las totas del Partido Liberal y ahora está a puertas y ya con un partido. ¿Cuál es? Cambio Radical es la nueva opción que tenemos para llegar a la alcaldía y para tener el aval. Es con este partido que pensamos, no, que estamos definiendo el derrotero de esta campaña y de este proceso. Este es su programa Hablemos Claro. Nuestra invitada de hoy, Clara Inés Fori, una mujer que ya pasó por el camino de la alcaldía municipal, conoce de administración, conoce las cosas positivas, las cosas negativas y cómo debe desarrollarse un Puerto Tejada distinto. Va una pregunta. ¿Qué necesita Puerto Tejada en este momento? Muchas cosas. Por ejemplo, volverle la fe, la esperanza, el ánimo, que vuelva a creer en sus gobernantes. Lo peor que encuentra uno en la gente es la apatía, la frustración, el traumatismo. Pero Puerto Tejada antes que nada necesita un proceso de educación, de sensibilización, de llegar a su gente y decirles que hay cosas por hacer. Puerto Tejada necesita unirse. Puerto Tejada necesita darse cuenta que hay que cambiar el chip en muchas cosas. Puerto Tejada necesita sensibilizarse, analizar a sus candidatos, analizar a sus aspirantes y pensar que no puede llegar cualquiera a gobernar sus destinos. Puerto Tejada, en este momentico, a pesar de que están haciendo cosas, la comunidad no está satisfecha, la gente pide más y quiere que se solucionen muchos de sus problemas. Por ejemplo, el problema de la inseguridad, el problema de no tener tranquilidad, paz, de no poder tener ese sosiego que esperan los puertotejadeños, eso es clave. Y es lo que de pronto más necesita Puerto Tejada y es hacia allá donde debemos apuntar. No es algo aislado, todo es una cadena, esto es integral, es global. La parte de educación,
de la parte de formación, de volver a esa pedagogía de Carreño, de volver a esas buenas maneras, de volver al respeto, de volver a ser solidario, de volver a ser una comunidad donde todos nos conocíamos, donde todos nos ayudábamos, donde soñábamos con un Puerto Tejada mejor. Tiene que volver Puerto Tejada ya. Puerto Tejada necesita hacer un pare, hacer un alto y darse cuenta los talentos que tiene, porque hay gente talentosa en todos los niveles y que nadie nos va a venir a solucionar nuestros problemas, sino que somos nosotros, porque la causa está en nosotros, la capacidad de gestión está en nosotros, el conocimiento lo tenemos, las leyes y las herramientas las tenemos. Puerto Tejada tiene que despertar y darse cuenta que los odios, la inquina, el roce, el enfrentamiento no nos va a llevar. Eso necesita Puerto Tejada, unirnos y darnos la mano, decir somos hermanos, pensemos que la solución está en nuestras manos. Eso es lo que necesita Puerto Tejada, antes que unas obras, porque ¿qué sirve que hagamos un gran coliseo, que hagamos una gran piscina, que hagamos un complejo deportivo lindo, que hagamos un gran hotel, si la gente, si el ser no lo hemos trabajado? Si el ser no lo hemos revisado, si no tenemos los principios de honestidad, los principios de respeto, de tolerancia. Antes que nada, Puerto Tejada necesita reeducarse, revisarse, ver qué está pasando con el ser. Eso podríamos decir que Puerto Tejada necesita pedagogía ciudadana o cultura ciudadana, entrar en un campo en donde progresivamente reculturizar el comportamiento tanto externo, callejero, como interno del portejadeño. Eso es. Puerto Tejada necesita una pedagogía constante. La educación en todas sus formas, en todos sus estilos. No la educación solo formal, sino la educación informal. La educación desde el niño, desde el ser, desde antes de nacer. Tenemos que trabajar fuertemente la escuela de padres. Trabajar fuertemente el respeto a lo ajeno, el respeto a la movilidad, el respeto al espacio público. Puerto Tejada necesita darse cuenta que es la educación, que es la socialización de sus problemas, que es el revisar en su actuar. Porque es eso, es el actuar de los portejadeños. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué estamos apáticos e indiferentes? Que el problema no es del otro, que el problema es mío, que el problema es tuyo, mío, que el problema es nuestro. Eso es, darnos cuenta que solo vamos a transformar a Puerto Tejada en la medida de que la educación, de que la pedagogía, de que la participación ciudadana, de que la educación ciudadana sea un imperativo en esta comunidad. Este es Hablemos Claro. Clara Inés Fori nos acompaña hoy exponiendo sus ideas, exponiendo su propuesta para un Puerto Tejada distinto, para un Puerto Tejada que merece otros horizontes. En uno de nuestros programas, en una de nuestras unidades de Hablemos Claro, le pregunté alguna vez como candidato a la Cámara de Representantes y después como representante de la Cámara, Carlos Julio Bonilla, que la idea general del norteño, del norte del Cauca, era de que el Cauca llegaba hasta Santander de Quilichao, que se habían olvidado de los municipios que posteriormente, viniendo del sur hacia el norte de Puerto Tejada, y de Puerto Tejada, se habían olvidado. ¿Qué piensa usted de esa tesis? Que el desarrollo del Cauca solamente llega hasta Santander de Quilichao. Qué equivocación. Puerto Tejada es la puerta del Cauca. La posición estratégica de Puerto Tejada no puede ser subvalorada. Nosotros tenemos la posibilidad de llegar a posicionarnos como una ciudad pujante, como una ciudad visionaria. Nosotros, si nos damos cuenta, nosotros podemos liderar procesos regionales. Nosotros podemos, con la presencia de parques industriales, de zona franca, nosotros podemos decirle
construir, por ejemplo, aquí un gran proyecto, un gran centro comercial donde tengan presencia toda el sector de la banca en ese sitio. Nosotros tenemos espacio para que la gente no tenga que ir hasta Cali, para construir un buen centro comercial donde haya oficinas, donde las diferentes marcas, la artesanía, la posibilidad de servicios públicos sean gerenciados desde ahí para la parte regional. Nosotros tenemos que construir un sitio tan estratégico que la gente que trabaja en el parque industrial o la gente que llega de otros sectores tenga donde asentarse, tenga donde se le presten sus servicios, tenga donde alimentarse, tenga donde quedarse, tenga donde hacer sus transacciones. Cali viene creciendo hacia el sur. Nosotros tenemos que pensar en el proyecto de las áreas metropolitanas para que en un momento dado llegue el mío acá, para que ese servicio de transporte público que abarata costos pueda llegar acá y prestarnos un buen servicio. Nosotros tenemos que pensar en que hay que construir unos centros deportivos complejos, grandes, no miopes y pequeños pensando en 5, 10 años. No, hay que pensar en proyectos a 10, 20, 30 años, que no se nos queden pequeños porque Puerto Tejada es un atractivo, Puerto Tejada es un vividero, todo mundo vive. Yo lo que no entiendo es que de aquí se va mucha gente, pero la población no disminuye. Se van 4 o 5 y llegan más, porque es que la cercanía a Cali, la cercanía a Popayán, la cercanía a Buenaventura, la cantidad de vías de comunicación que tiene Puerto Tejada, lo convierte en un pueblo estratégico, llamativo, un pueblo que lo tenemos, si lo visionamos como debe ser, esto puede convertirse en una ciudad destacada para el sur del valle y para el norte y para toda nuestra región. Puerto Tejada tiene unas ventajas y unas fortalezas que no hemos sabido aprovechar. Tenemos que pensar como una gran ciudad. Que nuestro espacio es pequeño, no importa, pero tenemos que presentar una infraestructura con buenos servicios, medios de comunicación, buenas vías. Cuando nosotros lleguemos a tener el mejor servicio, el agua potable continua, el servicio de energía, que no se vaya la energía apenas hace un viento, que el gas y estos servicios sean a menor costo, Puerto Tejada seguirá siendo un atractivo para mucha gente. ¿Por qué aquí todo se da? ¿Por qué están llegando las empresas grandes aquí? ¿Por qué están llegando empresas de cadena, empresas de grandes servicios? Porque ven que en Puerto Tejada es una buena oportunidad. Los únicos que no valoramos a Puerto Tejada de pronto somos nosotros o nuestros vecinos, pero los grandes capitalistas ven una opción en Puerto Tejada. Televidentes de Puerto Tejada, este es Clara Inés, vehemente, dinámica, parece que ya estuviera empotrada en el proceso de un Puerto Tejada diferente, pero esa es la propuesta política que de parte de Cambio Radical hay en este momento para Puerto Tejada. La conocen muchos, como dije minutos atrás, muchos la aman, la quieren, otros la señalan. Y dentro de ese señalamiento quiero aplicar una cosa. Hay uno de los señalamientos, dice, no, es que Clara Inés se fue de aquí, dejó abandonado este municipio. ¿Cómo viene ahora acá a reclamar espacios políticos cuando no ha estado aquí, metida en el barro, metida en las dificultades del municipio? ¿Qué le dice usted a esos detractores? Primero les pregunto, los que han estado, ¿qué tanto han hecho? Yo hace 24 años fui alcaldesa de esta ciudad, nunca me he ido. Mi casa, mis bienes, mis hijos, mi familia y, como digo, mis matas y mis perros están en Puerto Tejada. Por cuestiones de trabajo, porque me he desempeñado en diferentes cargos, me he tenido que ausentar por ratos, pero siempre he estado yendo, a veces yendo y viniendo, a veces hasta a diario. Por ejemplo, cuando trabajaba en Buga y se daba la necesidad, yo he estado aquí, viniendo a diario, o cada 8 días, cuando he estado en Buenaventura. No me puedo ir todos los días y venir. Cuando he estado de registradora en Quibdó, cuando he estado de registradora en Puerto Carreño o en Inírida, no podía estar aquí, vaya y venga.
Pero y cuando he estado en Popayán sirviendo, cuando he estado trabajando como jefe de cultura, como gerente de INCORA, no me he ido, no he abandonado, no he ido a hacer lo mío, no, he ido a trabajar. ¿Por qué? Porque pienso que es que si usted termina una administración, deje que los demás hagan, que cada alcalde mande en su año, que las administraciones y el grupo y el partido desempeñen, brillen. Yo no puedo estar interfiriendo, pero he estado en mi pueblo, mis vecinos, mi gente. Lo que no hago es mucha vida social, es otra cosa. Pero hay mucha gente que ha vivido aquí, que dejando destruir el pueblo, interfiriendo, molestando a las administraciones. Entonces, pienso que mi papel ha sido más importante yendo y viniendo, porque yo como registradora, como gerente de INCORA, como jefe de servicios ambientales que me he desempeñado en Cali y en otras partes del departamento del Valle, como gerente de INCORA, como jefe de cultura, yo he estado sirviendo, haciendo quedar bien a Puerto Tejada, llevando el nombre de una coterránea que le da honor, porque nadie puede decir se fue a hacer algo malo, hacernos pasar vergüenza en otro lado. La gente tiene que sentirse orgullosa de mí, que fui a ganar a otro lado, pero a invertir aquí en mi casa, a pagar los servicios, a pagar los impuestos, a ir haciendo lo que toca. Lo que no he estado es activa políticamente. ¿Por qué? Porque es que mis cargos no me lo han permitido. ¿Qué tal una registradora interfiriendo en los cargos en la administración y en el municipio? Pero ¿quién puede decir, no lo visité como enfermo en forma privada, no fui al sepelio, no fui a la misa? Eso he estado haciendo, participando un poco prudente y callada, dejando que cada quien haga. Muy triste fuera, no, es que esta terminó su administración y no dejó, siguió molestando, no ha hecho nada y no hace sino interferir. Eso sí es grave. Ahora le pregunto a aquellos que han estado tanto aquí, ¿por qué? ¿Qué tanto han hecho destacado? Muéstrenme pues los que siempre han estado aquí su desempeño brillante, porque si así fuera yo no volví a aspirar. Si así fuera, yo no estaba diciendo 20 y pico años dejé de ser, pero perdonen mi pedantería. ¿Quién me ha superado en obras? Es que cuando yo te relato obras aquí, no son todas las que he hecho. Eso es sencillamente, se esbozan algunas obras. Pero si vamos y tuviéramos, lo que pasa es que los medios, la televisión, la radio, el tiempo es nuestro peor enemigo y no permite a nosotros extenderse y exponer todo, ¿cierto? Entonces yo digo, cuando yo trabajé, gesté la Casa de la Cultura, promocioné la cultura, comprando instrumentos musicales que ya no sé si aparecen, las bandas marciales, proyectos de arte, proyectos de... yo dejé allí para que se cultivara. Nunca me he ido. Esos son los detractores. Como decía algún amigo, calumnias de la oposición, porque siempre he estado aquí, trabajando, pero yendo y viniendo en mi pueblo. Hay comentarios en la calle que han mencionado el caso de su lema para la campaña. La tengo clara. ¿Cómo la tiene clara? La tengo clara es una frase que empezó a coincidir con lo que tenemos, el foco. Estamos mirando hacia dónde. ¿Qué es que tenemos clara? Tenemos clara la decisión de gobernar, de cambiar. Tengo clara la decisión de que hay que hacer equipo. Tengo clara la decisión de que hay que participar activamente, no en forma crítica y de lado y tangencial, no. Tenemos clara la obligación de que vamos a cambiar a Puerto Tejada con nuestro desempeño. Tengo clara la decisión de que la política es necesaria. Tengo clara la decisión de que solo haciendo equipo, teniendo en cuenta la inclusión, teniendo en cuenta de que todos somos hermanos, que todos somos iguales, pero que hemos estado de pronto en extremos diferentes, con actitudes negativas, que así no podemos hacerlo. Entonces yo tengo clara esa decisión de llegar a la alcaldía. El eslogan, el lema, después de que lo inscribamos, va a ser más claro. Por ahora es como una identificación a ese grupo nuevo que está entrando o que está trabajando por Puerto Tejada. La tengo clara, empezó a pegar y lo vamos a ver en muchos lados. Para que sepamos que Puerto Tejada
tiene que tener clara este momento. Puerto Tejada no aguanta más si seguimos como vamos. La tengo clara, nos ilustra la claridad de nuestra propuesta política y de nuestra propuesta social. ¿Cómo cambiar las costumbres de aquellos desadaptados, de aquellos que como que por falta de pedagogía ciudadana no entienden de que estamos a 20 minutos de la tercera ciudad de Colombia y a veces nos comportamos como que si no estuviésemos en un plano, en un sitio, en un entorno que necesita pronunciamientos y manifestaciones diferentes? ¿Qué le diría usted, doctora Clara Inés, a aquellas personas que por la intolerancia, por la falta de paciencia ya con los demás, sumen algunos sectores del municipio en asuntos supremamente negativos, ataques, muertes, enfrentamientos, riñas? Como conductora de este municipio en su debido momento, si le es posible por la gracia del Señor o no, ¿cómo haría usted para enfrentar este tipo de problemas? La verdad es una situación muy compleja y los problemas complejos necesitan soluciones integrales y globales. Nosotros no podemos analizar aisladamente el problema de la inseguridad y del comportamiento de muchos seres. Las causas, quitando las causas de todos estos problemas, el problema podrá ser mermado, menguado y, ¿por qué no decirlo, soñando, podrá ser acabado? Lo que te decía antes, hay que trabajar el ser, hay que trabajar la educación, incluir a la gente, elevarle el ego, hacerle que se sienta digno, que se sienta útil, incluirlo, ayudarle a reconocer sus valores y sus talentos, y que la educación, los servicios, el acompañamiento del Estado sea una necesidad. Pero no es esporádicamente, en campañitas hoy aquí, programitas allá, sueltos, individuales y aislados, no. Es el acompañamiento del Estado en forma continua e integral. Entonces allí viene el problema de la salud, de la marginalidad, de la discriminación, porque sabemos como que el otro no es nuestro hermano, como que ese problema no es mío, que no hay ocupación, que no hay espacios recreativos, que su ego, su educación, no está educado, no está capacitado. Entonces, allí es donde tenemos que decir, primero, el programa de educación, los servicios públicos, el acompañamiento, el seguimiento, la empresa, el empleo, la familia. Porque si no trabajamos el tema de la familia, porque si el ser no es atendido como debe ser, surgen estos otros problemas. Nosotros vemos que el problema antes estaba ubicado en X o Y parte. El problema de Puerto Tejada está ahora repartido en todo, por lo menos el problema más grave, que es el de la inseguridad. Entonces, nosotros tenemos que revisar qué nos está fallando. La gobernabilidad. El Estado no está haciendo presencia en todos los rincones del municipio. No estamos mandando. Entonces, al ser humano, además de darle un mínimo, de atenderle sus necesidades básicas, hay que acompañarlo, estimularlo y también sancionarlo. Pero no dejarle al libre albedrío. Lo que pasa es que cuando usted no gobierna, cuando no hay control a la movilidad, control al actuar, la gente hace lo que quiera. Entonces, ese problema no es tan elemental, no es tan sencillo como lo miramos, es un problema, como te digo, integral, y por eso estamos haciendo proyectos, programas constantes. Hay que convocar al gobierno nacional, pero no a una jornada única. Hay que convocar al gobierno departamental y, ¿por qué no internacional? Porque es que cuando este problema de Puerto Tejada ya toque a los otros sectores, entonces allí sí le vamos a poner cuidado. No podemos esperar que eso pase, porque los talentos, la calidad de los portejadeños es única, su capacidad, su arranque, su linaje, su casta es buena, y como todo ser humano debe ser cultivado. Tengo que pensar que el primer problema para atender es la seguridad. El problema es la inseguridad, porque si con inseguridad no hay inversión, con inseguridad no hay nada, y es lo primero que debemos o que tenemos que atacar. No solo Clara Inés, es ahí donde hay que hacer la convocatoria, que la comunidad tiene que
trabajar y participar y acompañar y exigir al mandatario. Y si nosotros hacemos la aplicación de la participación comunitaria, como lo exige la Constitución, la verdad este pueblo va a cambiar. Televidentes de Puerto Tejada, Clara Inés Forí, candidata a la alcaldía por Cambio Radical. En Hablemos Claro, la han escuchado. Ya casi llegamos a la parte final de Hablemos Claro, pero no puedo dejarla ir, no puedo cerrar esto, sino decirle a ella, ¿qué haría? ¿Cómo haría usted para aquellos escépticos, para aquellos desconfiados? No, pero es que una mujer en la parte, nuevamente, de la toma de decisiones de este municipio, no la veo así como muy, es una mujer que no estaba por aquí. Díganle en pocas palabras a todos aquellos o aquellas, invítelos, de qué manera, convénzalos de que usted está capacitada y que sí puede gobernar los destinos de Puerto Tejada para ser un Puerto Tejada diferente, un Puerto Tejada de proyección. Se equivocan aquellos que piensan que no tengo autoridad, que una mujer. Si algo he demostrado en mi vida es tener carácter. Y es que afortunadamente siempre he gerenciado. Todos mis cargos han sido gerenciales y yo estoy capacitada. Conozco mi municipio, me cabe en la cabeza, tengo relaciones, tengo carácter, me duele, estoy comprometida. Y mis principios morales y éticos no me permiten engañar ni mentir. Es decir, es mi dolor lo que me obliga a volver a Puerto Tejada, a decirle a mi pueblo de Puerto Tejada, estoy aquí. Utilícenme, colóquenme como instrumento y en especial a las nuevas generaciones. Yo quiero llamar a las nuevas generaciones que me conozcan, que se den cuenta, aquellas personas menores de 36, de 30, de 20 y pico años no me conocen, no hemos interactuado. Pero aquí estoy, quiero que hagamos los foros, los debates, que hagamos reuniones, que hagamos conversatorios, que interactuemos sería la palabra. Yo no puedo hablar de mí, quién soy, tanto qué hago, que son mis obras, son mi hecho, es mi tradición. Revísese mi vida y miren si en mi calidad de gerente de todos los institutos donde yo he estado, cómo han sido los resultados. He dejado una huella de honradez, he dejado una huella de carácter, de autoridad, de orden, de organización. He dejado una huella de que soy una buena mandataria, he dejado una huella y ya no es que vamos, no, es la experiencia. Eso ya está probado. Y si yo, ahora que tengo una buena, mejor disposición de hace 20 y pico de años, donde tengo una plenitud de vida por mi conocimiento, por mi trayectoria, y si en 2 años hice tantas cosas, si en 2 años hicimos Casa de Cultura y todas estas obras que hemos mencionado y otras que no las hemos relacionado, en este año, en este momento que estoy más madura, más tranquila, menos arrogante, digo yo, más tranquila, más humilde, más comprometida con mi pueblo, pienso, y con más conocimiento, con más relaciones, con más sensibilidad y con más crecimiento espiritual. Porque es que el crecimiento espiritual es lo que te hace dolerte, sentirte el problema de tu hermano, de tu vecino. Es eso lo que yo planteo y pongo a disposición de los portejadeños, mi capacidad de gestión, mi diligencia. Soy incansable trabajando. Es eso lo que yo les digo a ustedes, lo pongo a su servicio. Obsérvenlo, defínanlo, porque yo no soy mentirosa, no soy enredosa, no soy fraudulenta, no soy tramista, no soy una persona de doble moral, no. Y eso deben ser uno de los perfiles y los requisitos de alguien para mandar, para ser el gobernante de un pueblo. Tengo visión. Aquí Puerto Tejada tiene que pensar en guarderías de 7 a 7, nocturnas, en un gran hotel. Tenemos que pensar en unos centros deportivos grandes, en tantas cosas que solo son sueños. Y pueda que lo realicemos esos sueños si llegamos a la alcaldía. El CAN hay que llevarlo a otro lado, ese CAN está pequeño, ese CAN no nos da elegancia, no nos da comodidad. ¿Por qué no pensar en un espacio cómodo, agradable? Bueno, pensemos como ciudad, pensemos en grande, a eso los invito.
Este es su programa Hablemos Claro. Ustedes ven, amables televidentes, la vehemencia con que le imprime y le dinamiza la doctora Clara Inés a sus expresiones. Ustedes pueden sacar sus conclusiones. Siempre lo digo, ustedes escuchan, ustedes evalúan, y cuando vayan a votar, voten bien, hagan sus análisis, hagan sus, no cuentas, simplemente sus reflexiones allá en casa, el hombre de la calle, el profesional, el obrero, la mujer trabajadora, la mujer cabeza de familia. Esta es su oferta, evalúenla, y Hablemos Claro es la puerta para que ustedes puedan entrar, ingresar en estas situaciones de definir y de decidir quién puede gobernar los destinos de este municipio. Gracias, doctora Clara Inés, por estar en Hablemos Claro. Este es su programa de opinión. Gracias a ustedes, los felicito. Qué alegría que en mi municipio haya medios como estos. Espero sigan invitándome, espero sigamos haciendo estos ejercicios tan importantes, porque la verdad, este poder que es tan importante no puede descuidarse. Y es la única forma de entendernos, hablando claro. Este fue su programa Hablemos Claro. Televidentes, gracias por estar en sintonía, gracias por estar delante de nuestras pantallas. Dios les bendiga y que Dios me bendiga.